Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Nuevamente por acá para aprovechar y continuar con el tema número 2 o con la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 2. Recuerden que estamos trabajando justamente con el tema de las potencialidades y las riquezas de la región donde nosotros vivimos. Entonces, el propósito justamente es crear prototipos que contribuyan, pues, en ese caso, al trabajo de las familias, de las familias de ustedes, de sus papás, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, toda la riqueza y potencialidad que esté a la mano en lugar donde ustedes residen, ¿ya? Esta segunda experiencia de aprendizaje, teníamos que trabajarlo en 3 semanas. Ya hoy día, esta semana vamos en la semana 2. ¿Y qué vamos a hacer en la semana 2? En la semana 2, pues vamos a definir el problema y por supuesto vamos a buscar alternativas de solución, ¿sí? Y posteriormente hacemos la semana 3. Ya sabemos cuál es la competencia, que justamente gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Las capacidades, que son 4, una de las principales que siempre trabajamos es justamente crear propuesta de valor, ¿ya? Y los desempeños, que es justamente a lo que vamos a querer que ustedes consigan, ¿ya? Así que avanzamos rápidamente las normas que deben seguir siempre para poder seguirse cuidando del COVID. Nuestro tema entonces es: definimos las necesidades y generamos ideas creativas aplicando la metodología del Design Thinking. Comenzamos entonces con el desarrollo del tema. Tenemos el título, que es justamente las riquezas y las potencialidades que hay en la región donde tú vives. Vamos a definir el problema. Tenemos el propósito. El propósito es que ustedes tengan la capacidad de explicar, de sintetizar la información que hemos obtenido en la fase anterior, en la fase empatizar, a través de la entrevista. Posteriormente a ello, definir el problema y, por supuesto, idear alternativas de solución a ese problema. La evidencia es que ustedes primero van a sintetizar la información en el mapa de la empatía, posteriormente vamos a aplicar la técnica del punto de vista y, por último, vamos a aplicar la técnica de cómo podríamos, para pasar en la siguiente fase, que es idear o buscar alternativas de solución al problema encontrado. Entonces, eso es lo que me van a presentar como evidencia. Partiendo siempre desde la situación significativa, ¿no? La situación significativa es la temática, es el entorno, es el contexto donde se está desarrollando esta experiencia de aprendizaje, el reto, que es cómo podríamos aprovechar las riquezas y potencialidades de la localidad para crear formas de trabajo para la familia. Es todo este entorno que nos permite enfocarnos, nos permite tener claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos conseguir en base a todas estas potencialidades y riquezas que tiene el maravilloso Perú en cada una de las regiones donde pueden vivir ustedes. Para ello, comenzamos siempre con las entrevistas. Recuerden, la semana pasada debieron haber elaborado sus entrevistas y haber aplicado las entrevistas, en este caso, a las personas más cercanas, que son su familia. Yo, a su vez, para el ejemplo, el día de hoy ya les he colocado, yo he entrevistado solamente a 2 personas, ¿ya? Y cada una de estas personas les he aplicado a cada uno una ficha, ¿ya? Donde está pregunta y respuesta, pero o sea, igualito tienen que haber hecho ustedes la pregunta y la respuesta. Recuerden, por favor, no hacer preguntas cerradas para que les contesten sí o no. Tiene que ser pregunta abierta para que le permita al entrevistado desplayarse un poco más, explicar un poco más o repreguntar para poder saber cómo lo consume, qué beneficio tiene, sabe si le afecta o no le afecta en su vida diaria, con su familia, en su salud, qué sé yo, muchas cosas que le puedes preguntar. No le digas: ¿usted consume plantas curativas, sí o no? Te va a decir no. Y luego de repente ya no le vas a decir nada, por eso tienes que repreguntar para poder saber y poder ahondar un poquito más en la información, para que tengas información de dónde tú obtener y poder sintetizarla. Una vez que ya tienes las entrevistas listas, desarrolladas, esa información de las respuestas de las entrevistas vas a utilizarlas para organizarlo en el mapa de la empatía. Así que
Ahora sí vamos a pasar a la fase definir. En la fase definir vamos a trabajar justamente definir el problema, ¿no? ¿Cómo? Aplicando pues el mapa de la empatía, que es esta técnica que ya la venimos trabajando hace tiempo, muy sencilla, que se divide en 4 cuadrantes, en qué hace las personas que estás entrevistando, qué dicen de la entrevista, de lo que le estás diciendo, de lo que viven, qué piensan del producto, de los productos en cuestión, de lo que les estás preguntando, qué sienten, cuáles son sus emociones respecto a este tema que estamos tratando. Y eso, por ejemplo, entonces, como yo ya tenía la información de las respuestas de los entrevistados, voy a pasar a sintetizar esa información, entonces, en cada uno de los cuadrantes que corresponde. Y, por ejemplo, tenemos en la primera, donde dice, las personas no usan ningún alimento en base a sábila. ¿De dónde saqué eso? De las respuestas que me dieron en la entrevista. ¿Qué más? Algunos toman la sábila como el moliente por las mañanas. Muy bien. ¿De dónde yo saqué eso? Pues lo saqué de la respuesta que me dieron en la entrevista. ¿Ya? ¿Qué más? Otros lo usan para la mala vibra, porque muchos hemos visto cuando hemos ido a algún lugar que las personas tienen una sábila en la entrada de su puerta. Lo usan para bebidas hidratantes. Eso es lo que dicen, lo que han observado o lo que dicen las personas, ¿no? Lo que hacen las personas de repente. ¿Qué dicen? Que por el momento solo se usa la sábila para preparar emoliente, que no usa la sábila en ningún preparado comestible, que no sabe que tiene propiedades, que contiene propiedades, y que tampoco sabe que es curativa y tampoco sabe dónde venden sábila. Muy bien, eso es lo que dice. ¿Qué piensan del producto? Que quieren elaborar mermeladas en base a sábila para mejorar la alimentación, que lo usan en productos de belleza y bueno, que hay que valorar la planta medicinal para elaborar mermeladas para los usuarios. ¿Qué más? ¿Qué sienten? Pues que se sienten felices porque al usar justamente estos productos, al ser naturales, pues les va a permitir cuidar su organismo, ¿no? Y bueno, dicen que se sienten tristes porque no hay muchos productos para poder adquirirlos y alimentarse de manera saludable. Esos son algunos de los resúmenes de la información que me han dado en la entrevista, de la respuesta de los entrevistados. Una vez que yo organizo esta información, voy a pasar a aplicar la técnica del punto de vista. En la técnica del punto de vista, recuerden de que tenemos que tener en cuenta 3 situaciones. Primero, ¿quién es el usuario? Ya el usuario, la persona en la cual yo le voy a aplicar esta entrevista. Posteriormente, debo ver qué necesidad tiene ese usuario, esa persona. Y por último, la revelación. ¿De dónde voy a sacar la revelación? Pues la revelación la voy a sacar de la información y del resumen del mapa de la empatía. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar. ¿De qué manera? Muy fácil. Aplicamos la técnica del punto de vista. Por ejemplo, ¿quién es el usuario? ¿Ya? ¿Quién es el usuario? El usuario, en este caso, son los ciudadanos peruanos. Acá, por ejemplo, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es la necesidad que tienen? Acá es necesidad, no es usuario, acá es necesidad, por favor, solo que es en el error de digitación. Acá es necesidad. ¿Qué necesitan estos usuarios? Llevar una vida saludable cuando consumen productos en base a hierbas naturales como la sábila. Muy bien, esa es la necesidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es la revelación que yo descubrí en el mapa de la empatía? Porque sufren de enfermedades, desórdenes alimenticios y muchos estreñimientos, ¿no? ¿De dónde saqué esa información? Del mapa de la empatía. ¿Y de dónde saqué la información del mapa de la empatía? Pues de las respuestas de las entrevistadas. Muy bien, por último, en la fase de definir, vamos a aplicar la técnica de cómo podríamos. Recuerden que esta pregunta es similar al reto, al desafío que hacemos al inicio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tomar como punto, como referencia esta información. Entonces, de frente lo que vamos a hacer, la pregunta, ¿cómo podríamos hacer ya que los usuarios, es decir, que estas personas, o podríamos colocar que los ciudadanos peruanos lleven una vida saludable consumiendo productos de hierbas naturales
como la sábila, porque sufren de enfermedades de desórdenes alimenticios, que está acá, y estreñimiento para fortalecer el sistema digestivo. Ya está. Listo. Ya si se dan cuenta, yo ya elaboré teniendo en cuenta esta información. Ya yo le he puesto a los usuarios nada más, pero acá podría ser los ciudadanos peruanos. Entonces, y luego tomamos en cuenta la necesidad y por último la revelación. Y ya con esta pregunta nos vamos a ir a la fase 3, que es la fase idear, porque ya definimos el problema. El problema es que estas personas necesitan sí o sí consumir hierbas naturales. ¿Ya para qué? Para mejorar, en este caso, sus enfermedades, sus desórdenes alimenticios que tengan, porque necesitan, lógicamente, fortalecer su sistema digestivo. Ya está. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente fase, en la fase idear. Ya la fase idear, vamos en la fase número 3. En esta fase idear vamos a buscar alternativas de solución a ese problema y aquí podemos trabajar muchas técnicas. En este caso, por ejemplo, podemos trabajar la técnica de lluvia de ideas, el Scamper, Da Vinci, mapa mental, lluvia de ideas, entre el brainstorming, podríamos trabajar. Entonces, entre muchas otras técnicas que podríamos aplicar para generar alternativas de solución. Así que pasamos al desarrollo. El día de hoy vamos a trabajar con lluvia de ideas, ¿ya? Este, entramos a la fase idear, ¿ya? Lo primero que vamos a tener en cuenta es la pregunta de cómo podríamos, la pregunta de cómo podríamos. Esta pregunta de cómo podríamos de la fase anterior, que recuerdan que hicimos, ¿cómo podríamos hacer que los usuarios lleven una vida saludable consumiendo productos de hierbas naturales como la sábila, porque sufren de enfermedades, desórdenes alimenticios y estreñimiento para fortalecer el sistema digestivo? Entonces nosotros, miren, tenemos la pregunta de cómo podríamos de la fase anterior. En base a esta pregunta, pues vamos a buscar alternativas de solución y para ello, en esta fase número 3, que es la fase idear, vamos a trabajar con la técnica de lluvia de ideas. Para ello vamos a colocar la pregunta de cómo podríamos hacer esta pregunta y vamos a colocar 4 ideas fundamentales. En la primera idea, dice crear mermeladas en base a sábila para una alimentación saludable. En la segunda, crear bebidas en base a sábila para mejorar la alimentación de los usuarios. En la tercera, crear bebidas calientes curativas en base a sábila para mejorar la alimentación de los usuarios y cuidar el sistema digestivo. Y la idea 4, que es crear cremas de belleza y bloqueador teniendo en cuenta las normas de seguridad para el cuidado de la piel. Listo, entonces de estas ideas, una va a ser la idea ganadora. Ya, para ello siempre vamos a utilizar o siempre utilizamos esta pequeña tabla con estos pequeños ítems o indicadores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar la idea 1, idea 2, 3 y 4 que hemos trabajado, que son justamente estas ideas, idea 1, 2, 3 y 4, las colocamos en la parte superior de la tablita y luego las vamos a calificar del 0 al 5 según el criterio de evaluación. Y al final, la idea que tenga mayor puntaje va a ser la idea ganadora. En este caso, la idea de mayor puntaje es la idea 3. Y esa idea ganadora la vamos a colocar en este lado, ya la vamos a colocar en este lado como idea ganadora. Esta idea es la que la vamos a prototipar la siguiente semana. ¿Y cuál es? Crear bebidas calientes curativas en base a sábila para mejorar la alimentación de los usuarios y cuidar el sistema digestivo de las familias. Listo, entonces, luego, ¿qué les corresponde a ustedes con la información, con su potencialidad que han escogido según la región donde ustedes viven? En este caso, muchos han escogido la pesca. Por lo tanto, su entrevista, su desafío tiene que ser con la pesca y sus preguntas debieron hacer con la pesca. Esa información la van a organizar, sintetizar, resumir y la van a colocar en el mapa de la empatía. Posteriormente a ello, van a aplicar la técnica de cómo podríamos, la técnica del punto de vista y la técnica de cómo podríamos. Después de ello, con la técnica cómo podríamos, vamos a la siguiente fase, que es la fase de idear con las alternativas de solución. Luego califican las ideas y de esas ideas le va a quedar una idea ganadora. Y por último, por supuesto, se evalúan. Ese es el procedimiento que deben seguir ustedes para su clase. No se olviden revisar la página, chicos, y el video que está en la página web, donde le va a permitir a ustedes poder ayudarse y de repente retroalimentar un poco más la clase.